Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está, gente? ¿Todo bien? Buenas Todo noches, perfecto, Juan. Juan. Evaristo Busto desde Paraná. Te saludo de acá de Mendoza. Buenas noches, Juancito. Muy bien por acá. Encantado de oírte, de ver, de saber que estás ahí. Claudio, ¿cómo estamos en Pilar? Perdón, en Ercilia. En Ercilia, todo muy bien, con una noche cálida, templada, mejor, más que cálida. Buenas noches, Pelao, en Entre Ríos, Paraná. Muy contento de estar en esta nueva edición de Charlas de Café y Fútbol. Bueno, nuestros suscriptores siguen creciendo, gracias a Dios. Así es que les mandamos un cariñoso saludo. Yo en mi caso, hoy voy a saludar a mis hermanos Miriam, Sergio e Iván, que son suscriptores nuestros, y a mis sobrinos. Así es que, bueno, mandado los saludos, no sé si ustedes desean saludar a alguien en especial. No, concretamente, a una peña de amigos que le llamamos la peña El Pájaro, porque el pájaro es el presidente de la peña. Es un amigo que le dicen el pájaro. Un No será saludo el grande pájaro para todos Canigia, ellos. me imagino, ¿no? No, este es el pájaro que canta hasta morir. Muy bien. El Yo a hombre mis debe amigos ser del VAR La pájaro, pero no Facultad, bobo, dice el dicho. yo quiero saludar a mis amigos suscriptores del VAR La Facultad. Muy bien, muy bien. Eh, Bueno, hoy en mi editorial me voy a referir a las manchas de la pelota. El 10 de noviembre del 2001, Diego Maradona pronunciaría la famosa frase, la pelota no se mancha. ¿Qué quiso decirnos Diego? Que el juego no debería mancharse con conductas contrarias a la moral, al derecho o antideportivas, o bien que nunca el fútbol ha sido ni será objeto de ese tipo de conductas. ¿Fue una expresión de deseos de su parte o una afirmación expresa de una convicción? Cualquiera que haya sido su propósito, hoy vamos a traer a la memoria tres casos emblemáticos. Primero, las 9 razones de San Lorenzo. Un 24 de noviembre de 1963, Independiente Avellaneda, el Rojo, tenía que ganarle al Ciclón en la última jornada para ser campeón, ya que otro resultado le daba chances a River, que finalizó finalmente, valga la redundancia, subcampeón. El campeonato tuvo una definición bochornosa por un arbitraje que dejó pegar más de la cuenta y que fue uno de los responsables de una goleada histórica. En este caso que estamos refiriendo, los dos equipos protagonistas obviamente son Independiente y San Lorenzo, quienes se enfrentaron mano a mano en la última jornada. Vale decir que San Lorenzo no jugaba por el título, pero sí era un factor que podía decidir quién era el campeón. Antes de comenzar el partido, Rubén Marino Navarro, primer marcador central de Independiente a la vista de todo el mundo que estaba en el campo de juego, se acercó a un muy joven Bambino Veira y lo amenazó. Si te acercás al área te mato. Veira, muy lejos de intimidarse, en los primeros minutos se convirtió en un grave problema para la defensa roja. E incluso a los 20 minutos ya había convertido el primer gol para San Lorenzo, que ganaba 1-0, convirtiendo de esa manera campeón a River. Independiente comenzó a poner pierna fuerte y Veira debió retirarse lesionado. El árbitro Manuel Velarde, tristemente recordado, solo cobró tiro libre. Luego, Navarro le cometería un claro penal a Casa cuando se iba rumbo al 2-0, pero Velarde dijo no. Independiente logra empatar sin merecerlo
y pasó a ganar gracias a un penal dudoso. El rojo siguió pegando. Velarde siguió dejando hacer y dejar pasar, y Telch y Zárate acompañaron al Bambino a la enfermería. Y ojo con quejarse, porque el árbitro advertía que tenía la roja lista. En ese caso, Independiente siguió pegando. Entonces, San Lorenzo terminó cruzándose de brazos y dejó jugar, empeñado en una resistencia pasiva que condujo a un resultado bochornoso. Albrecht y Páez, los dos zagueros centrales de San Lorenzo, que habían intentado hacerse respetar, fueron rápidamente expulsados por el juez Velarde. Así las cosas, con un San Lorenzo que había optado por esa actitud, con jugadores que se dejaban hacer los goles por el rival e incluso los aplaudían frente a la cara del árbitro, el rojo terminaría ganando 9-1. El último gol fue de antología. El Ciclón sacó desde la mitad, luego del octavo gol, sacó de la mitad de la cancha y Oscar Coco Rossi apuntó a su arco. Irusta simplemente dejó pasar la pelota y así terminó el bochorno con el gol en contra más distante de la historia, marcado desde la mitad de la cancha. Hay que destacar que en aquellos tiempos solo se permitía el cambio de arquero, ya que las modificaciones del resto de los hombres de campo llegarían recién 2 años más tarde, es decir, en 1965. Finalmente, Independiente fue campeón y Velarde no dirigiría por 6 meses, sancionado. Segundo caso, Boca Oriente Petrolero, los sobrevivientes de la vergüenza. El día 5 de abril de 1991 se enfrentaban en la Bombonera Boca y Oriente Petrolero. En aquel tiempo la fase de grupo de la Libertadores se jugaba con 4 equipos, 2 de cada país. Llegando a la última fecha, si Boca y Oriente Petrolero empataban, clasificaban ambos y River quedaba fuera. Aquella noche la pelota se manchó. Boca fue para atrás. Literalmente se negó a intentar ganar el partido de una manera evidente y exasperante para el observador imparcial. El partido, como era de esperarse, terminó empatado y River quedó fuera de la Copa. Mucho se ha hablado de esto con el paso de los años. Carlos Fernando Navarro Montoya, el arquero de Boca en ese partido, diría años después: el objetivo era ganar, pero la realidad era que no podíamos arriesgarnos a quedarnos fuera. A ellos les pasaba lo mismo y a medida que pasaban los minutos, esas cuestiones influyen. Entonces, sin un acuerdo previo entre los jugadores, porque no lo hubo, con el pasar de los minutos aparecen los acuerdos tácitos, no pactados, pero a los que la naturaleza del juego te va llevando. Declaración realmente muy poco creíble del arquero. La versión de La Torre difiere. Declara La Torre que él no sabía nada, que no ingresó con la formación inicial, que luego ingresaría suplantando a otro jugador, y cuando intentó avanzar, otro jugador referente del plantel, tal vez Yunta, le diría: si haces un gol te cago a trompadas en el vestuario. En cuanto a la hinchada de Boca, cantaba que esta noche tenemos que empatar, o el que no salta quiere ganar. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto fue responsable el técnico
de todo esto. Se lo ha intentado liberar de responsabilidad al maestro Tavares, diciendo que en el vestuario, al final del partido, habría increpado a los jugadores para recriminarles su actitud. Tampoco es creíble. Un técnico serio, durante el partido, al ver ese tipo de actitudes, llama al capitán y pone las cosas en su lugar. E incluso cambia jugadores, si lo debe hacer. No lo hizo Tavares. También se ha intentado cargar con toda la responsabilidad a la Barra Brava, liderada en aquel tiempo por el célebre abuelo José Barrita, que habría amenazado a los jugadores. Pero no es que había jugadores con tanto huevo y carácter que no se dejaban amedrentar. Los nombres de la vergüenza: Navarro Montoya, Soñora, Marchesini, Moya, Estafusa, Pico, Giunta, Apud y Tapia, Graciani y Batistuta. Luego ingresarían Gaona y Latorre. El DT de la vergüenza, el maestro Oscar Washington Tavares. Si sirve como dato complementario, luego del partido varios jugadores se reunirían en un restaurante a festejar la eliminación de River. Caminan entre nosotros, van a programas deportivos, opinan, son panelistas. Su palabra es escuchada con respeto. Estos fueron los hombres que mancharon la pelota. Tercer caso, Alemania-Austria del 82. Que se besen, que se besen. Desde 1986, el tercer partido de la etapa de grupos en los mundiales, ese que en más de una ocasión define a los clasificados a los octavos de final, se juega a la misma hora. Pero no siempre fue así. Todo cambió a partir del 25 de junio de 1982, durante el Mundial disputado en España. Ese día, en Gijón, se escribió uno de los capítulos más bochornosos de la historia de los mundiales. El estadio El Molinón fue testigo del partido entre Alemania Federal y Austria, que definió a los clasificados a la segunda fase del grupo B. Ese grupo estaba integrado además por Austria, Alemania, Chile y Argelia. La sorprendente e inesperada victoria de Argelia sobre los germanos por 1-0 en el primer partido desacomodó la lógica. Alemania se recuperó y goleó luego 4-1 a Chile. Entre tanto, Austria superó a Chile también por el marcador de 1-0 y 2-0 a los argelinos. Llegó el día de la última fecha y como en Oviedo los argelinos le habían ganado a Chile 3-2 el día anterior en Gijón, entraron a jugar las especulaciones. Alemania y Austria entendieron claramente que si los germanos ganaban 1-0, los dos equipos clasificaban y dejaban en el camino a Argelia por diferencia de goles. Terminó sucediendo lo imaginable. Alemania le ganó 1-0 a Austria gracias al gol de Horst Rubesch, que se marcó a los 10 minutos. Los restantes 80 minutos fueron un papelón, una sobreactuación, un canto al ridículo y una falta de respeto al público. Y Argelia se terminó quedando fuera. Ni jugadas de peligro, ni remates al arco, ni intentos de progresar en el campo rival. Recuerdo haber visto ese partido por televisión. Ni roces, ni falta, en síntesis, un completo desinterés por jugar al fútbol. Todo bajo la mirada complaciente del árbitro escocés Robert Valentine. Los 40.000 espectadores repudiaron lo que veían. En el segundo tiempo explotaron. Los gritos de Tongo, Tongo y un inolvidable cantito que decía que se besen, que se besen.
formaron parte del bochorno. Incluso varios hinchas argelinos terminaron tirando monedas al campo de juego. Hoy fue una jornada fea para el fútbol, declaró el zaguero alemán Franz Beckenbauer, ex zaguero, que no integraba esa selección ya. Mientras que recién en 2007, varios años después, su compatriota Hans-Peter Briegel reconoció el acuerdo entre ambas selecciones al declarar: solo me puedo disculpar ante los argelinos porque habían merecido clasificarse a la siguiente fase. A raíz de lo sucedido, la FIFA inició una investigación que cerró poco después sin sancionar a los equipos involucrados. De hecho, Alemania terminó disputando y perdiendo 3-1 la final con Italia. Como consecuencia de lo que pasó en Gijón, se tomó la decisión de que a partir de México 86, los partidos que definieran la fase de grupos se jugaran en el mismo día y a la misma hora, para que nadie sacase ventajas deportivas y no se repitieran esos tristes sucesos, esos tristes arreglos, como el de Alemania y Austria. En definitiva, queridos amigos, la pelota se mancha. Muy bien, Juancito. La verdad que son momentos señeros en el fútbol que algunos que ya peinamos canas lo recordamos con cierta dolor, porque es como vos decís, fueron momentos en que la pelota se manchó, lamentablemente. Sí, por suerte hace bastante tiempo que no se ven, o al menos yo no lo he visto, momentos tan tristes del fútbol como esos tres que mencionás. El partido de Alemania 82 lo recuerdo perfectamente, al igual que el del 91. Claro, no había nacido en esa bombeada a San Lorenzo y a River en el 63. Sí, yo creo que existen más, sin dudas, existen muchos más ejemplos, no tan evidentes, pero no menos culposos. Una vez Valderrama declaró muy suelto de cuerpo que a él no le interesaba de dónde venía el dinero en el caso de las incentivaciones. En lo personal, yo no estoy en contra de la incentivación para ganar. No me parece censurable. Yo lo veo como un premio. Lo que sí no admito es que un equipo vaya para atrás, que no quiera ganar, que es otra cosa. Bueno, Claudio, ¿estuviste viendo a Va Boca en contra la el Copa el fin de espíritu semana? de competitividad del fútbol. Perdón, Evaristo. Evaristo, No, decía que va en contra del espíritu competitivo. por supuesto que sí, sí, sin lugar a dudas que es así. Y defrauda al público. Claudio, Totalmente. tú me decías que habías estado viendo a Boca. Así es, Boca Arsenal, un partido triste, realmente mal jugado, en el que Boca se encontró perdiendo y no supo qué hacer para remontarlo y cambiar la historia. Flojísimo, flojísimo, nada que ver a lo que se venía viendo con Boca, un Boca con enjundia, un Boca que sabía a lo que jugaba. Bueno, en ese partido, la verdad, no se lo vio, perdió y te diría que hasta que perdió bien, sin atenuantes. No supo contra tal vez el peor equipo del campeonato, uno de los peores, para no ser tan contundente, no estuvo a la altura. Una pregunta, Claudio. Sí. ¿Cuál es el verdadero Boca? ¿El Boca de Arsenal o el Boca de Colo-Colo? Ojalá pudiera darte una respuesta. Yo creo que Boca está en camino de ir mejorando, pero también zigzaguea en ese camino y tiene esos momentos en los que, eh, digamos, pierde un poquito el rumbo. Tiene especies de Está recaídas. lejos, ¿eh? Tiene una especie de ¿Perdón? recaída, digamos.
tiene recaídas al Boca anterior al Mirón. Evidentemente ha mejorado. Lo que pasa es que le cuesta mantener la regularidad. Es un poco la impronta del fútbol argentino actual, salvo 3 o 4 excepciones de equipos que han logrado regularidad en su buen juego, en sus resultados, los otros sufren esta enfermedad, vamos a ponerle, de la irregularidad. Nada que ver con el partido que juega por Copa Libertadores Boca contra Colo-Colo, un resultado que queda cortísimo por la cantidad de situaciones de gol que genera, sobre todo en la primera mitad, y que no logra concretar. La verdad que lo juega muy bien, lo sufre demasiado. Un partido que le resultó accidentado a Boca, 3 jugadores lesionados, el último Advíncula, sin posibilidad de cambio. Pese a ello, justo ganador y con un mejor, mucho, pero mucho mejor juego, mostrando la superioridad sobre los chilenos, a lo que comentaba recién del partido con Arsenal. A grandes rasgos, Ahora, sí. no te quería decir que ahora viene una etapa difícil para Boca por la cantidad de lesionados que vos acabas de mencionar, que se le suman a los que ya había, y no podemos dejar de mencionar la circunstancia de la situación de Villa. Uy, eso merece un párrafo aparte, Juan, Evaristo. Sí. El tema de Villa, la cancelación de Villa como jugador de fútbol por un problema personal. Yo tengo una forma de entenderlo. Yo creo que el derecho penal debe ser autosuficiente y sancionar las conductas, no una sociedad que va más allá del derecho penal, casi con una especie de linchamiento. Pero bueno, aparentemente había cláusulas firmadas por el jugador con el club que contemplarían esta situación, no lo sé, pero daría para mucho el tema de la actitud del fútbol argentino con Villa. Bueno, Claudio, yo Exacto. según creo que es un tema muy profundo que Muy profundo. lamentablemente en el programa de hoy no está Nos excede. pautado de charlarlo, pero por un lado es cierto que digamos, el accionar privado del hombre, más allá y sus acciones, en la medida de que estén bajo la tutela de la ley, de alguna manera, ¿no es cierto? Culpable o no, no tendría por qué influenciar en su trabajo. En la medida en que el trabajo lo pueda hacer, en la medida que no esté privado de su libertad, obviamente, ¿no? Pero después hay otro aspecto de la mirada que es la circunstancia de que se trata de un personaje público, si se quiere. No quisiera referirme acá a la cuestión política, pero nosotros tenemos una vicepresidenta condenada. Si bien no tiene sentencia firme, Villa tampoco Al tiene. igual que Villa. Exacto. Yo creo que hay ciertas ocupaciones en las cuales no se puede soslayar el accionar social del individuo. O sea, no son ocupaciones que sean asépticas. Me parece que el jugador de fútbol, el actor, el político, sobre todo el político, no puede soslayar ese aspecto de la vida. Evaristo, ¿qué opinas al respecto? La verdad que es como ustedes dicen, un tema muy profundo. Rozamos, para lo que de alguna manera hemos tomado conocimiento en la facultad de abogacía sobre las normas penales, lo que llamábamos el non bis in idem, o sea, sancionar 2 veces por un mismo hecho, lo cual sería la sanción penal, por un lado, y la sanción social y deportiva, excluyéndolo de una posibilidad de trabajo.
eso por un lado, pero también tenemos que contemplar la situación de nuestra sociedad y cómo ha evolucionado respecto a todo eso que significa violencia de género, abuso, por parte del hombre respecto de la mujer, que hoy en nuestra sociedad son temas muy contemplados, muy debatidos y muy sancionados. Sí, yo creo que el aspecto, el tema tiene dos aspectos que son igualmente válidos. O no sé si igualmente válidos, pero son válidos. Por un lado, dado que una persona delinque, se pretende siempre la reinserción de esa persona en sociedad. Y dejarla sin trabajo no es el mejor camino para reinsertarla en sociedad. Por un lado, esa sería una de las versiones. Y por otro lado, según mi modesto entender, el hecho de que hay ciertas ocupaciones que no pueden soslayar el comportamiento social de la persona. En ese juego de esas opiniones está el kit de la cuestión, me parece a mí. Vos, Claudio, ¿qué opinás? Yo le tengo miedo a cuando las mayorías toman en su mano la ley. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, cuando la ley sale fuera de los estrados judiciales y una masa decide hacia dónde tiene que aplicarse la ley y de qué forma. Cuando se, Dabas un ejemplo. en una Sí, palabra, cuando se pasa por arriba lo jurídico, lo puramente total, jurídico, claro, y se tiene en cuenta totalmente. otro tipo de cuestiones, claro. Sí. Totalmente. Yo lo veo absolutamente peligroso. La desinstitucionalización de la ley para que digamos, las operaciones, las presiones, para que ocurran determinadas cosas. Y no tengo nada, a ver, ¿quién podría tener algo que decir en contra de la violencia de género? ¿No es cierto? Nada. Pero tampoco es cierto, porque podemos caer en la falsa moralina de que porque la violencia de género es algo tan horrible, todo lo que lo roce tiene que ser sepultado en el fondo del mar. Entonces, si la vicepresidenta tiene condena de primera instancia, que no está firme y puede seguir ejerciendo como vicepresidenta, ¿por qué Villa no puede seguir jugando al fútbol? Es un En la tema misma interesante, situación. es un tema muy interesante. Bueno, muchachos, el tema está planteado, indudablemente en otros programas vamos a seguir hablando porque es interesantísimo. Yo Evaristo, los quiero escuchar hablar de River. de River, vamos a pasar a River, Evaristo. ¿Contento? Sí, yo más que hablar del partido, que seguramente lo ha visto muchísima gente, pero me refiero al partido con Fluminense, hay algo que quiero remarcar especialmente porque vengo viéndolo, notándolo y este partido fue realmente un punto de inflexión en esto. Y creo que aquel que lo observe de esta manera va a empezar a plantearse el fútbol de otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque vimos, y aquí acuso públicamente al periodismo deportivo de nuestro país, el haberse quedado en el tiempo. Tenemos un análisis deportivo de 10 años atrás, específicamente con el tema de la presión en el fútbol, la presión en la salida del equipo contrario, la famosa presión alta. Que todos los comentarios deportivos que he escuchado partido de partido de están referidos a que River ejerció una presión alta. Y es casi un error, o al menos es no ver todo, es ver la mitad del vaso. Porque lo que en realidad hizo es algo que yo vengo pensando, diciendo hace tiempo, es que cortó la línea de pase más que presión alta. Porque ustedes observen que el 2 y el 6 brasilero se paraban en la punta del área chica del arco fluminense para salir jugando con el arquero al medio del arco. Ahí el arquero decidía a quién le daba la pelota, sea al 2 o al 6, y qué hacían el 2 o el 6 que recibiendo la pelota, se la daban al 4 o al 3 que estaban esperando en un rincón, en el rincón del córner.
Una salida que se copia mucho de equipos europeos. El mismo City lo hace, el Manchester City lo hace. Pero ¿cuál fue la diferencia, o por lo menos lo que quiero hacer notar como diferente en el planteo de presión alta de River? Que iba un jugador a presionar al 2, otro jugador a presionar al 6, y obligaban o directamente propiciaban de que quien había recibido la pelota la abriera hacia la punta. ¿A dónde iba un jugador de River a marcar esa punta? Pero el que había ido a presionar, por ejemplo, si la pelota iba hacia el 4, el que había ido a presionar al 2 se quedaba, como ocurrió muchas veces con Beltrán, se quedaba al lado del 2, se quedaba en la línea de devolución del pase. Y el que iba a presionar al 4 lo cerraba contra el lateral, no permitiéndole avanzar. Entonces no le quedaba otra al defensor que volver la pelota hacia atrás. Si ustedes pudieran retomar el partido, o tuvieran la oportunidad de verlo, verían cuántas veces robó la pelota River por cortar la línea de pase. Muchas más que con la mera presión alta. Sí, Porque la presión alta se Evaristo, hace individuo a individuo, Evaristo, pero no. Sí, creo que es muy acertado realmente tu análisis y creo que fue el factor determinante del partido. A mí, por mi parte, lo único que se me ocurre decir que la única reflexión que yo hago es que necesitamos el mejor River para ganarle a Fluminense. No sé si de 10 partidos le ganamos 5. Simplemente eso. El tiempo me dirá qué ocurre. Claudio, estamos esperando ansiosos tus 5 minutos. Bueno, amigos, mis 5 minutos los voy a dedicar a clásicos inolvidables de la historia del fútbol argentino. Dicho esto de forma muy arbitraria, porque son inolvidables para mí, muchos me van a decir, ¿por qué no incluís aquel otro o aquel otro? Todos los clásicos producen sensaciones diferentes en los hinchas. Desde el mismo momento que se conoce el fixture del campeonato, lo primero que miramos es en qué fecha nuestro equipo juega el clásico. A partir de ahí, y a medida que se acerca la cita con la contra, fluye toda clase de emociones. Y claro que la historia de muchos clásicos abona estas tensiones que sufre el pobre hincha. Y como muestra, aquí va el recuerdo de algunos clásicos inolvidables. El primero al que voy a ir es a la Palomita de Aldo Pedro Poli. Semifinal del Nacional del 71, jugado en el Estadio Monumental, segundo tiempo ya avanzado, partido 0-0 en el que pasaba poco, se desprende el marcador de punta derecho de Rosario Central, el paraguayo González, José González, llega al fondo, tira un centro y Poi se arroja de palomita ganándole al defensor de Rienzo y bate al arquero Fenoli. 1-0, final del partido. Pasa a la final Rosario Central, que la juega con San Lorenzo y vaya la paradoja, en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario y lo gana 2-1 saliendo campeón. Fíjense, voy a nombrar a alguien que me gusta nombrarlo porque es un personaje que me ha divertido mucho toda la vida, el Negro Fontana Rosa. El Negro Fontana Rosa escribió un cuento sobre este gol, que se llama 19 de diciembre. Fue la fecha 19 de diciembre del 71 en el que acontece este partido. Y comentaba también el Negro Fontana Rosa, y me hacía reír muchísimo, que tenía una pesadilla recurrente. Dice que soñaba que González, en lugar de llegar al fondo de la cancha, a la altura del área grande pisaba la pelota, la tocaba para atrás y veía cómo Poi se retiraba del área. El gol más festejado del mundo no hubiese existido, no existía en la pesadilla de Fontana Rosa. Quiero contarles que Lalo de los Santos le compuso una canción, este gol. Bueno, solamente la opulencia, el fanatismo, el fanatiamor
de los canallas por su equipo puede hacer todo esto. Es más, todos los años, con la presencia de Aldo Pedro Poy, festejan este gol. Pero Newell's Old Boys no tardaría tanto tiempo en tomar venganza. ¿Por qué? Porque en el año 1974, en las finales del campeonato nacional de ese año, que se jugaba en un cuadrangular de todos contra todos, el primero y segundo de cada una de las zonas entraban en ese cuadrangular. Ese año lo jugaba Newell's Old Boys, Rosario Central, Boca y Huracán. Siempre en cancha neutral. Quiso el destino que el último partido sea entre Rosario Central y Newell's Old Boys en el Gigante de Arroyitos. El partido terminó 2-2, campeón Newell's. En realidad el partido no terminó porque cuando faltaban 5 minutos los canallas entraron a la cancha, no permitieron que el partido se termine, no hubo vuelta olímpica, pero al final, después la AFA decidió, bueno, faltaban pocos minutos, el partido se da por terminado, lo interrumpió el local, Newell's Old Boys, campeón del Nacional 74. Fíjense que en una de las cabeceras del Marcelo Bielsa hay un 1974 gigante recordando este campeonato. Esa fue la venganza de Newell's Old Boys. Les quiero contar otro clásico importante, Independiente Racing, último partido del Metropolitano de 1983. Este maldito destino que juega malas pasadas. El clásico de Avellaneda se juega en la última fecha con Independiente, a punto de salir campeón y con Racing peleando el descenso. La historia es que Independiente lo gana 2-0 con goles de Trocero y Justi, dos que nunca hacían goles. Dieron 2 goles a la academia para salir campeón Independiente y mandarlo a la B a Racing Club de Avellaneda. Vaya historia de un clásico. Quiero mencionarle 2 clásicos que se jugaron en una semana en la ciudad de Santa Fe. 1989, final de la liguilla. 2 partidos ganados por Unión, que sube 2-0 en la cancha de Colón, 1-0 en la cancha de Unión. Y bueno, tengo para recordar y cerrar esto con el Bernabéu. ¿Hay algo para decir de ese clásico? ¿Hace falta explicar qué pasó ahí? ¿Qué pasó el 9 de diciembre del año 18? Los 3 Renault, el Renault 9, el Renault 12 y el Renault 18. Sí. Amigos, estos fueron mis 5 minutos. Bueno, algún día voy a hablar, que lo tenía previsto, del 3-0 cuando Maradona juega su primer superclásico allá por 1981, que fue un partido espectacular. Muchachos, gracias. El tiempo nos corre. Claudio, imperdible lo tuyo. Evaristo, muchas gracias. Tu análisis de River fue muy bueno, muy bueno. Muchachos, bueno, los saludo, los abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos estamos viendo. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.